Hola a todos, desde Magneti Marelli os queremos presentar el nuevo instrumento de diagnosis TesterFlex. Los puntos clave para la realización de este nuevo software han sido la sencillez y la claridad, todo gracias a un atento estudio de los controles y sobre todo gracias a vuestras sugerencias. Como podréis observar, la pantalla principal ha cambiado y lo que son los controles básicos se han situado todos en una barra en la parte superior de la pantalla para que sean más accesibles. El acceso a la diagnosis es directo, se hace a través del icono que tenemos arriba a la izquierda y al pulsarlo se nos abre un desplegable donde podemos ver las diversas modalidades de autodiagnosis, para vehículos, para camiones, para motos, etc. También podemos ver que tenemos tres tipos de búsqueda en la diagnosis. El estándar, que es a través de marca y modelo, una búsqueda a través de unidad de control y una búsqueda a través de lo que es el código de motor. Si entramos a través de búsqueda estándar, seleccionando marca y modelo, en este caso seleccionaremos un SEAT del año 2004, el modelo Ibiza 6L, con motor 1400 de gasolina. Al seleccionar el modelo correcto, se nos abre otro desplegable donde tenemos los diversos tipos de sistema para poder diagnosticar. Si os fijáis aquí arriba tenemos un botón donde podemos acceder a las funciones OK. Las funciones OK son aquellas funciones de diagnosis rápida o de codificaciones de acceso rápido. En este caso podéis ver que tenemos aquí un acceso a la codificación del airbag o tenemos acceso a lo que son los resets de servicio. Volviendo a una diagnosis estándar normal, si seleccionamos electrónica de motor, se nos abre un desplegable con los diversos tipos de inyección que puede llevar este coche. Seleccionaremos este y se nos abre un desplegable donde nos indica la posición del conector de diagnosis en el vehículo y el cable de diagnosis que debemos utilizar. Pulsamos OK y el sistema ya empieza a comunicar con lo que es la diagnosis y con el vehículo. Bien, una vez hemos entrado a la diagnosis, podemos observar que tenemos varias pestañas que nos indican pues, las diferentes funciones o datos que podemos comprobar. En la primera pestaña tenemos la pestaña de parámetros y estados, que nos va a marcar pues, los parámetros que podemos observar en esta inyección. Aquí, por ejemplo, tenemos régimen de motor, temperatura de agua, etc. Tenemos varias funciones. Aquí es para seleccionar qué parámetros queremos ver. Tenemos un desplegable y seleccionamos pues, los que queremos ver, los que queremos quitar, etc. Tenemos una función para ver los parámetros de forma gráfica. Pulsamos y aquí vemos la gráfica, pues por ejemplo, de régimen de motor. Si pulsamos el acelerador, veremos que más o menos a tiempo real nos va indicando pues, la evolución de las revoluciones. Y aquí tenemos otro apartado que es para guardar los parámetros que estamos comprobando en este momento, que luego en el informe que grabemos, luego los podemos guardar para enseñárselos al cliente o para tenerlos nosotros en nuestro archivo. En la siguiente pestaña tenemos las activaciones, pues para hacer activaciones pues, de diferentes elementos de la inyección, de un inyector, de un motor paso a paso, de una EGR. Aquí tenemos las codificaciones, para hacer el ajuste básico de la mariposa de gases o el ajuste de la regulación del ralentí. La pantalla de errores, donde nos va a indicar los errores que hay grabados en la centralita, en la UC de motor en este caso. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues el fallo el 16955, este código corresponde al grupo BAC, que nos dice que es un fallo en el circuito del interruptor de frenos y que este fallo está en memoria. En la siguiente pestaña nos indica pues, los datos, la información de la centralita, pues, el número de centralita, la referencia o el número de codificación de la centralita. Aquí tenemos un apartado que es bastante interesante porque nos va a indicar, nos va a marcar varias notas técnicas de errores comunes de esta inyección. Nos pone el tipo de problema que es, los detalles o las causas de este fallo y la solución que debemos aplicar para solucionarlo. Aquí tenemos el informe. El informe de lo que hemos podido comprobar en esta inyección, de los diferentes parámetros
y de los fallos que ha detectado. ¿Veis? Aquí os pone otra vez, a las 5 ha detectado un error que es el 16955, lo tiene en memoria. El 16955 hemos visto antes que era el interruptor de freno. Y esto es la ficha técnica. Aquí nos indica, pues bueno, varios datos que podemos comprobar, básicamente lo que son los parámetros que podemos comprobar en esta inyección. Volvemos para atrás y nos desconectamos de la inyección. Bien, una vez hemos visto la diagnosis estándar que se puede hacer, vamos a echarle un vistazo ahora a qué es lo que tenemos en las funciones OK, que hemos comentado antes. Como podéis ver, tenemos un menú donde nos indican varios sistemas y aquí lo que podemos hacer es entrar rápidamente a lo que son una serie de funciones y codificaciones rápidas. Por ejemplo, aquí tenemos para entrar a codificación de airbag directamente. Esto sobre todo va bien para talleres de carrocería que quizás no tienen mucho dominio en el tema de diagnosis, y si tuvieran que entrar por una diagnosis estándar quizás les sería más complicado, y esto es una forma más rápida de acceder a esta codificación que sí que ellos la utilizan más por su tipo de trabajo. O para hacer un control del airbag, que hace un chequeo, saca un informe y lo puedes presentar al perito, a la compañía, al cliente, etcétera. Neumáticos, ajustes ESP. Aquí tendríamos, en este caso solo tenemos el control de lo que es la presión de los neumáticos, pero en coches dotados con SP pues tendríamos también para poder entrar a hacer rápidamente codificaciones pues del ángulo de giro del volante o de sensores de aceleración transversal, que también es algo que va muy bien sobre todo para talleres o chapistas. En gestión de motor lo mismo, podemos hacer un chequeo de motor rápido para sacar un informe pues, de los fallos que haya en la inyección y presentárselo al cliente, a un perito, lo mismo. En aire acondicionado, aquí tenemos la función de nuevo encendido de aire acondicionado. Esto hay vehículos, sobre todo más modernos, que cuando hay un fallo en el aire acondicionado o después de hacerle una carga, hay que hacerle la función de nuevo encendido. Hay que decirles que bueno, se ha reparado la avería o se ha cargado y tal, y ya puede volver a funcionar otra vez correctamente. Esto ya digo, esto es una función que llevan sobre todo vehículos bastante nuevos, sobre todo Renault, Mercedes. Y va muy bien también sobre todo para talleres que se dediquen a mecánica rápida, después de hacer una carga, o talleres de chapista, después de hacer una de chapa, después de haber hecho una reparación del vehículo. Y esto, aquí tenemos servicios, cupones, mantenimiento. Aquí tenemos la opción de entrar al reset de servicios directamente. Una vez entramos aquí, o nos lo hace directamente en la instrumentación o nos saca una página donde nos indica cómo lo podemos hacer manualmente. Esto ya depende del vehículo y del sistema que lleve. Y estas dos opciones que tenemos aquí, cupón, aceptación y entrega, estos son unos informes que hace. Cupón aceptación es un informe, es un chequeo global que hace la máquina de todas las centralitas, y es para cuando un coche te entra en el taller, le haces este chequeo porque así sabes qué fallos tiene en cada una de las centralitas que tiene el coche. Y el cupón de entrega es para cuando sale el coche del taller. Se le hace un chequeo para que, bueno, para tenerlos nosotros como referencia, o para dárselo al cliente para que vea, bueno, pues que le hemos hecho un mantenimiento, hemos comprobado todo, hemos cambiado los aceites, hemos hecho una comprobación de todo el sistema eléctrico y que vea que está todo correcto. O también, pues para talleres de chapa y pintura, pues para hacer informes para los peritos y las compañías de seguro. Bien, antes de finalizar este vídeo vamos a ver un par de funciones más que tiene la máquina que son importantes. En primer lugar os voy a mostrar esta barra. Aquí en esta barra se nos muestran las últimas diagnosis las que hemos entrado. Esto va bien para seleccionar el coche directamente sin tener que pasar otra vez por selección de coche, de modelo, de inyección, etc. Ya habiendo entrado una vez podemos volver a entrar y retomar el vehículo directamente. Luego, aquí en este icono donde tenemos la carpeta, aquí es donde se guardan los informes que generamos nosotros o genera la máquina directamente. Si pulsamos, entramos aquí en una pantalla donde tenemos varias pestañas.
La primera pestaña tenemos los informes que directamente genera la máquina cada vez que tú entras a una diagnosis. Nosotros entramos a una diagnosis y nada más entrar a la diagnosis la máquina te coge una serie de parámetros estándar que ya están grabados cuando entran y los datos de centralita y los errores que haya detectado. Si seleccionamos este, aquí lo podemos ver. Pues un SEAT Ibiza que hemos entrado, en servodirección eléctrica, los datos de la centralita de la servodirección, no había ningún error presente, y una serie de parámetros por defecto, que ya los coge por defecto. Aquí en la siguiente pestaña de últimos checks, aquí nos guarda un informe similar, pero que nosotros hemos guardado previamente. Nosotros cogemos, entramos a hacer una diagnosis, seleccionamos una serie de parámetros que queremos ver y queremos grabar y le damos a grabar ese informe. Y entonces nos grabaría el mismo informe, pero con los datos que nosotros hemos seleccionado. Y esto vendría aquí, que no tenemos ninguno guardado ahora. Y aquí viene una pestaña que yo considero que es bastante interesante o importante, que son los últimos road tests, o son las últimas pruebas que nosotros hemos hecho en diagnosis. Aquí si seleccionamos este, por ejemplo, y le damos al play, nos carga los datos y vemos que tenemos una serie de gráficas de los parámetros que hemos estado comprobando antes cuando hemos entrado a la diagnosis de inyección. Si le damos al play, vemos que los gráficos se mueven y nos muestra pues las pruebas que nosotros anteriormente, ya digo, anteriormente hemos estado haciendo en la diagnosis de inyección. Esto va bien porque nos permite consultar parámetros pues en coches que igual ya no los tenemos en el taller o igual se están haciendo otra serie de trabajos que nos impiden trabajar a nosotros con la máquina. Y para poder revisar tranquilamente los parámetros de una forma más pausada y más calmada. Y aquí en la última pestaña, aquí nos guardaría los informes de lo que hemos visto anteriormente en las funciones OK. Los cupones de entrada y los cupones de entrega del vehículo nos los guardaría aquí. Y así nosotros desde aquí los podríamos imprimir, entregárselos al perito, al cliente o quedarnos nosotros en nuestra base de datos. Bien, con esto damos por finalizado el vídeo, al menos de lo que es la parte técnica de diagnosis. En el próximo vídeo mostraremos lo que son los módulos de multímetro y de osciloscopio más al detalle. Hasta la próxima.